Hola, bienvenidos a una sesión más de este curso de macroeconomía. En la sesión pasada habíamos visto el Producto Interno Bruto, cómo lo utilizábamos y cómo con el Producto Interno Bruto hacíamos comparaciones sobre la situación económica de un estado o de un país con respecto a otro, o comparaciones de ese mismo país a través del tiempo. Hoy lo que vamos a ver es cómo se mide ese Producto Interno Bruto y además cómo podemos medir con el crecimiento, con el Producto Interno Bruto, el crecimiento económico. Los objetivos muy puntuales son definir al Producto Interno Bruto, usar el modelo de flujo circular para explicar que existen dos enfoques de medición del PIB, que es el gasto agregado y el ingreso agregado, y explicar algunos de los métodos que utiliza en nuestro país el INEGI para medir el Producto Interno Bruto, así como describir cómo se utiliza el Producto Interno Bruto real para medir el crecimiento en el Producto Interno Bruto o el crecimiento económico, y que habíamos definido como ampliar las fronteras de posibilidades de producción. Bien, pues en esa sesión lo que habíamos definido era al Producto Interno Bruto como el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país y durante un determinado tiempo. Bien, esta definición o esta acotación hacia un país no es estrictamente lo que se hace siempre. Se puede acotar a un estado o incluso a un municipio. El nivel desagregado más geográfico más amplio que tiene el INEGI pues es a nivel estatal, y a nivel estatal lo mide desde 2003 y hasta la fecha, y lo mide de manera anual. Bueno, pues en esta definición del Producto Interno Bruto pues podemos ver que está compuesta de 4 partes. El valor de mercado. ¿Por qué? Bueno, porque no hacemos comparaciones entre peras y manzanas, sino en lo que valen esas peras y esas manzanas. Lo hacemos en términos de bienes y servicios finales para no caer en un doble conteo. Se producen en un país, que esto es la acotación o la delimitación geográfica, que puede ser un estado, incluso un municipio, y durante algún tiempo, el periodo de tiempo en el cual se mide. Bueno, vamos a ver estas 4 composiciones. La primera pues es el valor de mercado. Entonces, para medir la producción total debemos de sumar la producción de manzanas y naranjas o de computadoras y automóviles. Y nos podríamos hacer una pregunta: si existieran 2 países, uno que produce manzanas y automóviles y otro que produce naranjas y computadoras, pues bueno, si en el primero se producen 3 manzanas y un auto y en el segundo 30 naranjas y 100 computadoras, la primera pregunta es: ¿quién produce más? Pues está claro que no se pueden hacer ese tipo de comparaciones, y entonces lo que nosotros hacemos es tomar el valor de mercado, valoramos esas manzanas a un precio y valoramos esos automóviles también a un precio. Entonces, si por ejemplo le ponemos precio a las manzanas y a los autos, o a las naranjas y las computadoras, en su valor de mercado sí podremos hacer esas comparaciones. Entonces, lo único que hacemos es multiplicar el número de manzanas por el precio de las manzanas, un auto por el precio de los autos, y sumamos ese valor. Y ese valor lo comparamos con el valor de las 30 naranjas y 100 computadoras, y hacemos ese tipo de comparaciones, que generalmente eso se hace cuando se hacen comparativos entre el Producto Interno Bruto de un país con respecto a otro, o de un estado, una entidad federativa con respecto a otro. La segunda acotación era a bienes y servicios finales. Bueno, es un artículo que compra el usuario final durante un periodo específico, lo cual contrasta con el concepto de un bien intermedio. Pues bien, aquí nos referimos a bienes y servicios finales porque, bueno, si nosotros vamos haciendo la medición de todos estos bienes, tal vez hay una persona que fabrique navajas para afeitar o tijeras para cortar el cabello. Entonces, esa producción podrían ser bienes y servicios finales si se vendieran a un usuario común, pero si se venden, por ejemplo, al dueño de una peluquería, pues el dueño de la peluquería utilizó esos bienes en la producción
de otros servicios, como el corte de cabello. Entonces, esas navajas y esas tijeras deberían de descontarse las que utilizó el peluquero para no caer en una doble contabilidad. Eso es lo importante de tomar en cuenta los bienes y servicios finales. Producidos en un país, pues bien, aquí hacemos la delimitación geográfica. Solo los bienes y servicios que se producen en un país forman parte de su Producto Interno Bruto, y aquí hay un ejemplo muy sencillo. Una empresa transnacional como Coca-Cola produce refrescos en México y su valor de mercado forma parte del Producto Interno Bruto de México y no del de Estados Unidos. Y durante un cierto tiempo, pues bueno, el Producto Interno Bruto mide el valor de la producción durante un cierto periodo, por lo general un trimestre de un año o en un año. Y el Producto Interno Bruto mide no solo el valor de la producción total, sino también el ingreso y el gasto total. Es decir, hacemos ese doble conteo que nos debe de sumar exactamente lo mismo, si lo vemos por el enfoque del ingreso o del gasto. Y esto que explicaba en la primera sesión de estos cursos en línea, pues era el flujo circular de la economía, en donde teníamos, pues, por un lado las familias que entregaban, por ejemplo, a las empresas su fuerza de trabajo a cambio de una renta. Entonces las familias con esas rentas le entregaban dinero a las empresas para que las empresas les entregaran bienes. Muy bien, esas rentas que reciben las familias de las empresas es un ingreso. Por el lado del ingreso, así podríamos medir una parte del Producto Interno Bruto. Ese ingreso que las familias gastaron en bienes y servicios cuando se los compraron a las empresas, pues constituye esa parte del gasto. Entonces, en ese flujo circular en donde hubo pues dos cambios, uno de las familias a las empresas y otro de las empresas a las familias, pues constituyen esos dos enfoques. En México, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se ve o se hace una medición del Producto Interno Bruto más bien por el lado del gasto. Vemos cuánto es lo que gastó cada familia, el gobierno y las empresas, que podemos encontrar información en cada una de ellas. Por ejemplo, en las empresas, en los censos económicos. Para las familias hay otro tipo de encuestas que se llevan a cabo, y en el gobierno pues tenemos la ley de egresos que nos dicen cuánto gastó cada uno de ellos. En los mercados financieros pues hay una rendición de cuentas de los mercados financieros hacia el Banco Central, y de ahí podemos deducir pues cuánto es lo que gastaron los bancos o cuánto es lo que ingresaron o generaron de intereses. Muy bien, entonces con eso definimos los dos enfoques: el enfoque del gasto, que mide el Producto Interno Bruto como la suma de gasto del consumo, de la inversión, del gasto de gobierno y las exportaciones netas, o por el lado del ingreso, en donde lo que se suma son todas las rentas que generan los agentes económicos: salarios, rentas, intereses, beneficios por actividades empresariales, la depreciación, que es una forma de pago al capital, y bueno, existen algunos otros. Estos son solo ejemplos. Si lo vemos, si vemos un ejemplo sencillo para estos dos enfoques, pues bueno, por el lado del gasto podríamos medir el consumo personal como 7,000 pesos, la inversión privada como 1,600 pesos, las compras gubernamentales en 1,800, y finalmente tenemos las exportaciones menos las importaciones. Ya decíamos, las importaciones son como una forma de hacer un poquito más chico el Producto Interno Bruto. Entonces, si sumamos las primeras 4 líneas y le restamos la cuarta, entonces eso nos dará un Producto Interno Bruto de 10,100 pesos. Por el enfoque del ingreso, pues lo que tenemos es el mismo Producto Interno Bruto. Aquí lo que hacemos es sumar todas las rentas que generan los agentes económicos. Por ejemplo, las compensaciones a los empleados, que forman una parte muy grande del Producto Interno Bruto, los intereses que genera pues el poner un negocio o el capital, el ingreso por la renta de ciertos terrenos o de cierta maquinaria, los beneficios corporativos como los repartos de utilidades,
los ingresos de los propietarios, que son una forma de apropiarse de una utilidad de los empresarios, los impuestos, que es el ingreso que tiene el Estado o el gobierno, y la depreciación, que habíamos visto que era una forma de ingreso del capital, una renta que se le tenía que pagar al capital. Y tenemos aquí una parte que sí son ingresos de las personas, que se llaman subsidios, pero que esos subsidios ya están contabilizados dentro de los impuestos. Entonces lo que hacemos generalmente es a todas estas cuentas restarle los subsidios. ¿Por qué? Bueno, porque los subsidios vinieron de los impuestos que recaudó el gobierno, y entonces si los contamos haríamos una doble contabilidad. Entonces esa parte se resta y nos daría exactamente lo mismo, esos 10.100 unidades. Y por si lo quisieran ejercitar en su casa, aquí tenemos otros dos ejemplos: el enfoque del gasto y el enfoque del ingreso. Aquí tenemos ciertas cifras, aquí tenemos otras, nos tienen que dar igual. Y aquí tenemos otro ejemplo, si lo quisieran seguir ejercitando en casa. Son ejemplos muy sencillos que pueden ir siguiendo con los pasos que les di hace un momento. Pues bien, entonces no siempre nos interesa la medición del Producto Interno Bruto en sus niveles, sino que en ocasiones lo que nosotros quisiéramos medir sería el Producto Interno Bruto real y el nivel de precios, cómo afecta este Producto Interno Bruto. Entonces, pues hay preguntas que nos podemos hacer, como cómo nos afecta el nivel de precios y si el Producto Interno Bruto de hoy es más grande que el del año pasado. Y entonces aquí tendríamos que hacer una distinción entre el Producto Interno Bruto real y el Producto Interno Bruto nominal, que para nosotros la definición que acabamos de dar es del Producto Interno Bruto es más cercana al Producto Interno Bruto nominal, es decir, es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un año dado, considerando los precios que prevalecieron en ese mismo año. Es decir, si calculamos el Producto Interno Bruto de 2015, utilizamos los precios que nosotros observamos en 2015. Pero si queremos descontar esos efectos de la inflación, entonces tendremos que medir el Producto Interno Bruto real, que es el valor de los bienes y servicios finales producidos en un año dado cuando fueron valorados a precios constantes. Y aquí hay una aclaración. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos Productos Internos Brutos? Pues bueno, la diferencia es el precio que se toma como referencia, que generalmente en México se toman años base, que van de manera quinquenal, es decir, cada 5 años se establece un año como el año base. Por ejemplo, tuvimos a 1993 como un año base, a 1998, a 2003, luego al 2008, que es el año base que actualmente están tomando como referencia INEGI. Y entonces todos los bienes y servicios finales producidos en un año dado los valoramos, en este caso para México, a precios de 2008, para poder hacer comparativos que descuenten ese efecto de los niveles de precios. Y aquí tenemos algún ejemplo. Bueno, aquí están los pasos para calcular el PIB nominal y el PIB real. Pues en realidad, si tuviéramos una economía en donde solo se producen mesas y sillas, no hay comercio exterior, entonces ¿cómo calculamos ese Producto Interno Bruto? Aquí déjenme ir un momento a Excel y aquí lo explico de manera un poco más sencilla. Tenemos los mismos datos, el Producto Interno Bruto de 2008 y el Producto Interno Bruto de 2009 en términos de mesas y sillas, y son los mismos datos que ya teníamos hace un momento. Entonces lo que nos podemos preguntar es, bueno, el PIB nominal, ¿cómo lo calculamos? Bueno, pues muy fácil, es el valor de mercado. Entonces ponemos una columna adicional que sea el valor, en este caso es el valor de mercado. Tenemos que se produjeron 100 mesas a un precio de 1, entonces la producción, el valor de la producción de mesas está valorado en 100 pesos, es 100 por 1, nos da 100. Y la producción de sillas, que fueron 20 sillas valoradas en un precio de 5 unidades monetarias, que pueden ser pesos o dólares,
pues nos da 20 por 5, que es otro 100. Entonces el valor total de la producción de mercado de ese año fue de 200. En este caso lo voy a expresar como pesos. 200 pesos fue el Producto Interno Bruto nominal para ese año. Ahora, si tomamos como base, permítanme modificar aquí, si tomamos como base al año 2008, pues podríamos hacer el mismo cálculo de ese valor para 2009, sin modificar precios. Es decir, en 2009, un año después, se producen 160 sillas, pero el precio de las, 160 mesas, pero el precio de las mesas bajó a 0.5, en 50 centavos. Pues entonces el valor de esa producción es de 80 pesos. 160 por 0.5 nos da 80. Y el valor de la producción de las sillas, se aumentaron en 2 unidades la venta de sillas, pero los precios aumentaron de las sillas de 5 pesos a 22.5. Entonces, si hacemos la multiplicación, 22 por 22.5 nos da 495, y el valor de mercado de esa producción es de 575 pesos. Este 200 y este 575 para nosotros representan los productos internos brutos nominales. Para calcular el Producto Interno Bruto real, lo que hacemos es definir un año base. Aquí lo estoy definiendo como el 2008. Bien, entonces, como en 2008 estamos valorando las cantidades a los precios de 2008, el Producto Interno Bruto real de 2008 tiene que ser igual que su Producto Interno Bruto nominal, es decir, 200 pesos. El único cambio que habrá será para años anteriores o posteriores al 2008. En este caso, en 2009 valoramos 160 mesas que se han producido por el precio del año 2008, 1 peso, y 22 sillas al precio original, 5 pesos. De tal manera que tenemos lo siguiente: 160 por 1, que nos da 160, y tenemos 22 por 5, que nos da un 110. El valor de mercado de esas sillas y mesas valorado a precios de 2008 es 270 pesos. Entonces, este 200 es el Producto Interno Bruto real a 2008, y este 270 es el Producto Interno Bruto real en 2009 valorado a precios de 2008. Y ya tenemos las distinciones. No fue tanto el aumento en Producto Interno Bruto como habíamos visto de un año a otro, porque le estamos descontando el efecto de los precios. En vez de tener 575, tenemos 270. Y la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real, que es el componente que nos interesa, pues nos interesa primero porque hacemos comparaciones del bienestar económico a través del tiempo. Por ejemplo, en Sinaloa, si el Producto Interno Bruto es de 233 mil millones, pues entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuánto era el año pasado o el año antepasado? Y podemos hacer comparaciones del bienestar económico con otros países u otras regiones. Por ejemplo, si comparamos al Producto Interno Bruto de Sinaloa con respecto al de Baja California o Sonora o Jalisco o Nuevo León, pues entonces nos da ese comparativo del bienestar económico entre regiones. Algunas limitaciones, pues bueno, en primer lugar, el Producto Interno Bruto no toma en cuenta la producción en los hogares. En los hogares se produce. Si en un hogar se compra algún kilo de carne y verduras, y con esos bienes se genera otro bien final, por ejemplo una cena, una carne asada, se está añadiendo valor, se está generando valor agregado, pero esa producción en los hogares no se está contemplando en este PIB. Adicionalmente, algunas otras actividades, por ejemplo de amas de casa que limpian los hogares, que les dan mantenimiento, pues entonces esa producción tampoco se contabiliza, como tampoco se contabiliza algunas costumbres. Por ejemplo, el hermano mayor se quede cuidando al hermano menor, en vez de contratar una niñera
que eso está generando un valor agregado, pero no se está contabilizando en la producción de los hogares. Lo siguiente es la actividad económica subterránea. Pues bueno, en INEGI, cuando se levantan los censos económicos o las encuestas industriales, una de las primeras restricciones que se toman en cuenta es solo encuestar empresas que se encuentren ancladas al suelo. Esto es, no se pueden encuestar negocios o changarros ambulantes, por ejemplo un carrito de hot dogs, que una semana se puede encontrar en una esquina y a la siguiente semana o al siguiente mes pues, se lo encuentran en una esquina diferente. ¿Cómo saber si era el mismo carrito o es un carrito diferente? No lo sé, pero esa es la metodología que está llevando a cabo INEGI. Otro tipo de economía subterránea pues es la informalidad. Si, por ejemplo, una persona, lo vemos por el lado del ingreso y tratamos de medir el Producto Interno Bruto, pues una persona puede tener un ingreso por su trabajo, pero si le preguntamos a esa persona, oye, ¿tienes un contrato laboral? Y resulta que no lo tiene, pero le están pagando, pues es un tipo de informalidad. O puede tener contrato, pero puede que no le den seguridad social, y entonces allí tenemos otro tipo de informalidad que afecta directamente al Producto Interno Bruto en su medición real. Y finalmente la calidad del medio ambiente, es decir, cuanto más se produce, creemos que es mayor el bienestar de una sociedad, pero también cuanto más se produce, si se están utilizando tecnologías obsoletas o si se está basado mucho en industrias que contaminen mucho, pues entonces nosotros creemos que al producir más tenemos un mayor bienestar, y sin embargo puede que sea contraproducente, porque al producir más se tiene más contaminación, y este tipo de gastos que se tienen que llevar para sanear el medio ambiente, por ejemplo las contingencias ambientales que han sucedido en los últimos tiempos en la Ciudad de México, pues son limitaciones de lo que puede y lo que no puede medir el Producto Interno Bruto real. Bien, les decía que existía, además de eso, pues un efecto en precios. Calculábamos el Producto Interno Bruto real porque queríamos descontar esos precios, pero eso se puede llevar a cabo con facilidad mediante el deflactor del PIB, que es un promedio ponderado de precios con respecto a un año base de todos los bienes y servicios finales. Bien, ese cálculo pues es solamente el PIB nominal entre el PIB real multiplicado por 100. Y aquí otra vez me permito llevar al ejercicio anterior, en donde ya habíamos calculado la tasa de crecimiento de esa economía, que era del 29.79% del PIB real, y ahora calculamos los deflactores. El deflactor en el año base que habíamos tomado el 2008 siempre va a ser de 100 unidades, es decir, mide al 100% los precios de 2008. Entonces ese deflactor lo habíamos calculado como el Producto Interno Bruto nominal entre el Producto Interno Bruto real por 100, que nos tiene que dar forzosamente este 100. Pero para 2009 pues tomamos el Producto Interno Bruto nominal 575 entre el Producto Interno Bruto real 270 y lo multiplicamos por 100 y nos da un 212.96. Quiere decir que el promedio ponderado de precios creció en 112.96%. Eso es lo que nos está indicando el deflactor del PIB. Sin embargo, el deflactor del PIB no es una medición de la inflación, aunque pudiera acercársele un poco. La inflación pues la medimos como el cambio porcentual en los deflactores. Esto es, el deflactor en un año menos deflactor en el año pasado entre el deflactor del año pasado por 100. Si vamos nuevamente a ese ejercicio, lo que tenemos es que la inflación simplemente la medimos como el deflactor de 2009 menos el deflactor de 2008, y ese resultado de la resta lo dividimos otra vez entre el deflactor de 2008 y lo multiplicamos por 100, que en este caso nos da 112.96% de inflación.
que lo veíamos aproximado como la diferencia que había entre estos dos deflactores. Les decía, no siempre es tan próximo, aunque podría serlo. Aquí me dio muy cercano, de hecho casi igual, porque estaba comparando el año 2009 contra el año base y por eso nos dio directamente la inflación, pero la forma correcta de calcularla es esa que les contaba. Entonces, hasta aquí, esta sería una lección de cómo se mide el Producto Interno Bruto real, cómo medimos el crecimiento económico del Producto Interno Bruto real y los impactos que tienen en estos las variaciones en los precios. Pues bien, hasta aquí dejaría la lección el día de hoy.